Rechacé a un compañero de trabajo por respeto a mi matrimonio, y semanas después todo explotó. Tengo 43 años, soy mujer y llevo más de 15 años trabajando en la misma empresa. No soy ejecutiva estrella ni tampoco invisible. Soy esa persona que siempre cumple, la que sabe cómo funcionan las cosas, la que resuelve cuando otros se traban. Mi vida, vista desde afuera, es estable. Trabajo fijo, casa, matrimonio largo. Nada espectacular, pero sólido. O eso creía. Con mi esposo llevo más de 20 años. Nos conocimos jóvenes, crecimos juntos, o al menos en la misma dirección. Nunca fuimos una pareja intensa ni tóxica. Éramos tranquilos, predecibles, de rutinas. Y durante mucho tiempo pensé que eso era sinónimo de confianza. Hace unos meses empezó algo raro en el trabajo. Un compañero, casado también, por cierto, empezó a buscarme más de lo normal. Primero eran comentarios inofensivos, luego mensajes fuera de horario, después halagos que ya no tenían nada de profesionales. No fue incómodo al inicio, pero sí evidente. Yo lo noté. A esta edad ya sabes cuando alguien está tanteando terreno. Y también supe qué hacer. Lo paré en seco, sin drama, sin coqueteo, sin ambigüedades. Le dije que estaba casada, que respetaba mi relación y que no iba a cruzar ninguna línea. Punto. No me sentí una heroína, pero sí tranquila. Pensé que estaban haciendo lo correcto. Pensé que eso hablaba bien de mí y de mi matrimonio. Nunca se me pasó por la cabeza que mientras yo ponía límites, mi esposo llevaba rato borrándolos. En casa todo seguía igual. Rutinas, fines de semana tranquilos, planes sencillos. Nada me gritaba alerta. Si acaso, una sensación vaga de distancia que yo atribuía al cansancio, a la edad, a la vida misma. No sospeché. La neta, confiaba. Y entonces llegó ese sábado. Nada especial. Carnita asada improvisada, música bajita, el refri medio vacío. Mi esposo revisó y dijo lo de siempre. Voy rápido al Oxxo por unas chelas. Yo me quedé en la cocina, marinando la carne, pensando en nada importante. Ese tipo de momentos tan normales que jamás imaginas que están a punto de partirte la vida en dos. Su celular vibró sobre la mesa. No lo tomé por celos, no lo tomé por desconfianza. Lo agarré porque pensé que era el grupo familiar avisando que ya venían. Jamás le había revisado el teléfono. Nunca sentí la necesidad. La pantalla se encendió y leí algo que todavía hoy puedo repetir palabra por palabra. Amor, seguro que hoy no puedes escaparte. Me quedé con ganas de ti ayer. No decía mi nombre. No era una broma. No era un mensaje malinterpretado. Era un mensaje que no debía llegarle a un hombre que llevaba más de 20 años casado conmigo. Sentí ese frío raro que empieza en el estómago y sube lento. No grité, no lloré, no aventé el celular, me senté. Literalmente me senté porque las piernas ya no me respondían igual. En ese momento supe dos cosas al mismo tiempo, que algo estaba muy mal y que todavía no sabía ni la mitad. Actualización 2. Abrí el chat y entendí que no fue un error, fue una vida paralela. Me quedé sentada con el celular en la mano más tiempo del que puedo calcular. No sabía si llorar, gritar o simplemente dejarlo donde estaba y fingir que nada había pasado. Pero hay momentos en los que la curiosidad ya no es curiosidad, es instinto de supervivencia. Abrí el chat, no fue un impulso dramático. Fue casi automático, como cuando sabes que aunque no quieras ver algo, necesitas hacerlo para no seguir engañándote sola. Ahí estaba todo. Los mensajes no empezaban ese día. Venían de semanas atrás, tal vez meses. Buenos días que ya no eran para mí. Audios grabados en voz baja, como si se escondiera incluso del aire. Fotos que no eran explícitas, pero sí íntimas. De esas que solo mandas cuando ya hay confianza, cuando ya hay historia. Y lo que más me dolió no fue lo físico, fue el tono, la cercanía, la complicidad, las bromas internas, cosas que conmigo ya no existían. Seguí leyendo con una calma que me sorprendió. No estaba en shock histérico, estaba en una especie de claridad fría, como si algo dentro de mí se hubiera apagado y al mismo tiempo encendido. Entonces vi su foto de perfil. Era una compañera de su trabajo.
La reconocí de inmediato. La había visto en fotos de posadas, en historias que él subía sin pensar, en reuniones donde yo aparecía como la esposa, sentada a un lado. Ella sabía perfectamente que él estaba casado. No había engaño ahí, había decisión. Ahí fue cuando me cayó el 20 de verdad. No fue un desliz, no fue un error de borracho, no fue una confusión. Era una vida paralela, bien acomodada entre juntas, horarios y mentiras pequeñas. Pensé en el compañero de mi trabajo al que yo había puesto un alto meses atrás. Pensé en lo fácil que hubiera sido justificar algo, en lo sencillo que era cruzar una línea si uno quería. Y me dio coraje, no solo por la traición, sino por la desigualdad moral. Yo cuidando algo que él ya había tirado a la basura. Cerré el chat cuando escuché la puerta. Mi esposo regresó del Oxxo con la bolsa de chelas sudadas, silbando bajito como si nada. Me preguntó si todo estaba bien. Lo vi directo a los ojos y le sonreí. Sí, le dije. Todo bien. Y fue verdad, de una forma que él todavía no entendía. Ese resto del día fue surreal. Prendimos el asador, llegaron las visitas, comimos, platicamos. Yo me sentía como si estuviera viendo mi vida desde afuera. Él hablaba normal, reía, me tocaba el hombro de vez en cuando, completamente seguro de que su secreto seguía siendo suyo. Esa noche dormimos en la misma cama. Él se quedó dormido rápido. Yo me quedé mirando el techo, con el cuerpo quieto y la cabeza corriendo a 1000 por hora. No lloré, no recé, no pensé en perdón. Pensé en algo mucho más concreto. ¿Qué iba a hacer ahora? Porque en ese momento entendí algo que no había querido aceptar antes. Yo llevaba años sosteniendo más de lo que me correspondía. Emocionalmente, sí, pero también económicamente. Muchas cosas estaban a mi nombre por comodidad. Muchas decisiones pasaban por mí porque yo era más organizada. Y por primera vez, esa organización dejó de ser una carga y empezó a sentirse como una ventaja. No lo iba a confrontar todavía. No esa noche, no así. Antes necesitaba entender qué tan profundo era el engaño y qué tan preparada estaba yo para salir de ahí sin perderlo todo. Mientras él dormía tranquilo, yo ya había tomado una decisión silenciosa. Actualización 3. No lo confronté cuando supe la verdad. Hice algo mucho mejor. A la mañana siguiente me levanté antes que él, como siempre. Preparé café, dejé todo en su lugar y salí a trabajar con la misma rutina de todos los días. Desde afuera, nada había cambiado. Por dentro, yo ya no estaba improvisando nada. No lo confronté porque entendí algo muy claro esa noche. Si reaccionaba desde el dolor, iba a perder. Y yo ya había perdido demasiado tiempo siendo la parte madura, comprensiva y paciente de la relación. Necesitaba pensar. Y pensar bien. Empecé por observar. Durante días me limité a ver, escuchar y guardar. No solo mensajes, también actitudes. Llegadas tarde, excusas mal armadas, silencios nuevos. Todo encajaba ahora que ya tenía el mapa completo. En paralelo, empecé a revisar lo que siempre había dado por sentado. Estados de cuenta, ahorros, tarjetas, servicios. Descubrí gastos que nunca habíamos hablado, pagos que yo asumía como normales y no lo eran tanto. Nada ilegal, pero sí constante. Pequeñas fugas de dinero que, juntas, contaban una historia distinta, la de alguien financiando una vida que no incluía mi nombre. Ahí fue cuando agradecí ser como soy. 15 años de oficina te enseñan a no entrar en pánico, a revisar 2 veces, a no mover nada sin entender antes las consecuencias. Empecé a confirmar qué estaba a nombre de quién. La casa, por comodidad. El coche principal, por practicidad. Varias cuentas, porque yo me encargaba mejor. Nunca pensé que ese rol me iba a salvar. Hablé con un abogado, no pedí cita formal. Llamé diciendo que era para una amiga. Pregunté lo necesario, nada más. ¿Qué significaba un divorcio? Que no debía tocar todavía, que sí podía preparar. Tomé notas mentales. No quería venganza ciega, quería salida limpia. Mientras tanto, él seguía con su vida normal. Seguía creyendo que yo no sabía nada. Me hablaba de su trabajo, se quejaba de su jefe.
Me contaba anécdotas donde ella seguramente estaba presente, aunque nunca la nombraba, y yo asentía, tranquila, como si no supiera que ya había leído conversaciones que él juraría que jamás vería. Dormíamos en la misma cama. Eso fue lo más difícil. No por deseo, sino por control. Porque en algún punto entendí que mi silencio lo mantenía cómodo y su comodidad me daba tiempo. Y el tiempo en ese momento era mi mejor aliado. No me sentía culpable, me sentía clara. Cada noche repasaba mentalmente lo que ya había asegurado y lo que aún faltaba. Empecé a separar mis ingresos, a cambiar accesos, a proteger lo que llevaba años construyendo. Nada impulsivo, todo medido. Y mientras yo hacía cuentas, él hacía planes con alguien más creyendo que seguía teniendo una red que lo iba a sostener si algo salía mal. Ahí fue cuando dejé de sentirme traicionada y empecé a sentirme preparada. Porque una cosa es que te engañen y otra muy distinta es seguir cargando con las consecuencias de decisiones que no tomaste tú. Cuando decidí que ya tenía todo en orden, supe que el siguiente paso ya no era mío, era suyo. Y él todavía no tenía idea de lo que estaba a punto de perder. Actualización 4. Cuando lo confronté, ya había protegido todo lo que era mío. No elegí el día por drama ni por impulso. Lo elegí porque ya no me faltaba nada. Todo lo que podía asegurar ya estaba asegurado. Todo lo que debía saber ya lo sabía. Esa noche llegamos a la casa como cualquier otro día. Cenamos algo sencillo. Él habló de su trabajo, de un proyecto que lo tenía estresado, de lo cansado que estaba. Yo lo escuché sin interrumpir, con una calma que hoy entiendo que no era frialdad, era desapego. Cuando terminó de hablar, le pedí que se sentara. No levanté la voz, no lloré, no hice escena. Puse el celular sobre la mesa y abrí el mensaje. ¿Quieres explicarme esto?, le dije. Lo vi palidecer, literalmente. Primero fingió no entender, luego dijo que era un malentendido. Después vino la negación torpe, la versión recortada, la minimización, que no era nada serio, que solo fue una vez, que estaba confundido, la clásica. Cuando entendió que no iba a gritar ni a rogar, cambió la estrategia. Lloró. Dijo que no sabía cómo pasó, que estaba en una etapa rara, que me amaba, que no quería perder lo que teníamos. Usó todas las frases que uno aprende cuando ya es demasiado tarde. Yo lo escuché completo, y cuando terminó le dije algo muy simple. Ya lo sé todo, y ya tomé decisiones. Ahí fue cuando se dio cuenta de que no estaba negociando. Le hablé del divorcio con la misma voz con la que hablo en el trabajo cuando un proyecto se termina. Clara, directa, sin emoción innecesaria. Le expliqué que ya había hablado con un abogado que sabía perfectamente qué me correspondía y qué no, y que no pensaba discutirlo. Intentó asustarme, intentó manipularme, intentó hacerme sentir culpable. No funcionó. Porque mientras él se movía desde el pánico, yo llevaba semanas moviéndome desde la previsión. Las cuentas estaban separadas, mis ingresos protegidos, los bienes claros. La casa, que siempre estuvo a mi nombre por comodidad, no se tocó. El coche principal, igual. Los ahorros que yo administraba, también. Por primera vez en muchos años, no fui yo la que amortiguó la caída. El proceso fue duro pero rápido. Él tuvo que salir de la casa. Dejó atrás no solo un matrimonio, sino la estabilidad que daba por sentada. De pronto tuvo que pagar renta, reorganizar su vida, enfrentar gastos que nunca había manejado solo. Y la parte que más me sorprendió, nadie salió a rescatarlo. La compañera del trabajo empezó a desaparecer justo cuando la realidad dejó de ser cómoda. Resulta que el romance se enfría cuando ya no hay casa, ni tranquilidad, ni alguien que cargue con las consecuencias. Yo, en cambio, empecé a respirar distinto. No sentí euforia, sentí alivio, porque entendí algo muy claro. No le estaba quitando nada, solo estaba dejando de regalarlo. Cuando firmamos el divorcio me miró como si no me reconociera. Y tenía razón. Ya no era la misma mujer que se tragaba todo para que las cosas funcionaran. Era alguien que por fin se eligió. Actualización 5. Hoy estoy sola, tranquila, y él pagando las consecuencias. Ha pasado tiempo desde el divorcio.
No lo cuento en meses exactos porque ya no llevo esa cuenta. Cuando algo deja de doler, también deja de medirse. La vida no se arregla de golpe, pero sí se acomoda cuando dejas de cargar con lo que no te corresponde. Sigo trabajando en la misma empresa. Algunos pensarán que debería haber cambiado todo, empezado de cero, reinventado mi vida. Pero la neta es que no sentí la necesidad. Ese trabajo me dio estabilidad cuando más la necesité y, por primera vez, no lo siento como una jaula, sino como una base. Ahora todo lo que entra es mío. Todo lo que gasto lo decido yo. Y esa tranquilidad no tiene precio. Al principio hubo silencios incómodos, preguntas mal formuladas, gente que no sabía qué decirme. A mi edad, el divorcio todavía incomoda a muchos, como si fuera un fracaso que se pega. Yo aprendí a no explicar demasiado. La gente no necesita entender tus decisiones para que sean correctas. De él sé lo justo. Vive en un departamento mucho más pequeño. Tuvo que vender cosas, ajustar su vida, pedir favores que nunca pensó necesitar. El trabajo ya no le rinde igual. La estabilidad que daba por sentada desapareció cuando dejó de tener a alguien que le ordenara la vida desde las sombras. La compañera del trabajo dejó de existir en su historia poco después. El amor no resiste cuando ya no hay comodidad ni alguien que amortigüe las caídas. Eso también lo aprendí, aunque no era una lección que quisiera. Yo, en cambio, aprendí otras cosas. Aprendí que respetar una relación no te hace tonta. Aprendí que poner límites no garantiza que el otro los ponga. Aprendí que la estabilidad también es poder, aunque nadie lo presuma. Hoy hago carnitas asadas sin miedo a que alguien me mienta mientras va al Oxxo. Duermo con el celular en la mesa sin que me provoque ansiedad. Tomo decisiones sin pedir permiso ni justificarme. No me vengué con gritos. No hice escándalos. No quise humillarlo. Solo dejé de sostenerlo. Y eso, con el tiempo, fue suficiente. Si algo aprendí de todo esto es que después de los 40 ya no buscas ganar discusiones, buscas paz. Y a veces, la paz llega justo cuando aceptas que amar también implica saber cuándo retirarte con dignidad. No me arrepiento, porque no perdí un matrimonio. Recuperé mi tranquilidad. Y eso, aunque muchos no lo entiendan, vale más que cualquier promesa rota.